Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Llaves en Línea. Bueno, estamos a las puertas de conmemorar los 16 días de activismo, de erradicación de la violencia contra la mujer, pero además vamos a conmemorar el 1 de diciembre, que es el Día de la Respuesta Internacional al VIH. Y que nuestra invitada para que nos dé pues detalles históricos de cómo nace la respuesta del VIH en Honduras, cuáles han sido los avances en la respuesta, pero también cuáles son los desafíos. Así que tengo el gran gusto de dar la bienvenida a Xiomara Abu, una gran referente de la respuesta al VIH. Voy a ponerme los lentes porque necesito leer toda o parte de tu hoja de vida, Xiomara. Y es una mujer con muchísimas capacidades, es doctora en filosofía, biotecista, lo tuve que buscar en Google para saber qué era biotecista. Ex catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, poeta, feminista, conferencista y defensora de derechos humanos. Es la actual coordinadora del Foro Nacional de VIH-Sida y que, bueno, ahora mismo estamos haciendo la entrevista desde sus instalaciones, así que muchas gracias por darnos este espacio. Xiomara también participa en otros espacios, es miembro del Consejo Político Decisorio de la CONACIDA, es miembro del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Honduras, también participa en la Red de Bioética de la UNESCO, también en la Red de Filósofas de América Latina, en la de Filósofas de Honduras, en la Coalición contra la Impunidad, miembro del Consejo Directivo para la Sostenibilidad de la Iniciativa Spotlight en Honduras, parte del grupo político cultural Coquimbo, miembro de la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras y de la Sociedad Literaria de Honduras. Los estudios formales de Xiomara tiene un doctorado en filosofía, una maestría en bioética, estudios especializados en derechos humanos, estudios especializados en violencia contra las mujeres, estudios en bioética y filosofía, epistemología transfeminista y estudios en ética del consentimiento informado. Es un resumen, así que bueno, aquí tenemos una gran fuente de conocimientos formales, pero también de un compromiso con la respuesta al VIH desde hace muchos años. Xiomara, muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Bienvenida a este podcast. No, mi agradecimiento es especial a ustedes, la Fundación Llaves, con toda la trayectoria y todo el trabajo y liderazgo de tu persona en un espacio público, ¿no? Y perseverante. Así que para mí más bien es gratificante, ¿verdad? Y agradezco el haber venido acá a la sede del Foro SIDA. Y vamos a ver en esta conversación a dónde llegamos, ¿verdad? Sí, nosotros en Llaves este año cumplimos 25 años, pero yo a vos te conozco desde unos años antes, creo que ya vamos por los 28 años, nos conocimos como en el 96, 97, 95. Entonces, tenés todo un conocimiento de lo que es el contexto histórico de la respuesta al VIH. ¿Cómo nace? ¿Cómo se gesta? ¿Cuáles eran esas urgencias que necesitábamos que el Estado respondiera? Mira, es interesante ver la visión histórica porque la irrupción de la epidemia en nuestro país desde la década de los 80. Y prácticamente es la famosa década perdida, ¿no? Donde el gran trabajo que había era ver la memoria histórica en relación a los desaparecidos. O sea, era una coyuntura donde se empezaba a tematizar los derechos humanos, pero eran los derechos civiles y políticos. No es la mejor época, ¿verdad? Podemos decir. Y cuando irrumpe la epidemia, estamos prácticamente en este cierre de la Guerra Fría, en la situación de las ubicaciones en Comayagua, prácticamente con toda la irrupción que había en Nicaragua, ¿verdad? Entonces teníamos en Palmerola ubicación de sedes militares, bueno, todavía persiste, ¿no? Pero cuando viene en el 1985, irrumpe acá el primer caso del VIH, realmente era un contexto de crisis. Sí. Era un contexto donde no había conciencia
de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Era un contexto después de pasar por regímenes militares a un proceso de democracia en la década de los 80, y realmente la gobernanza y la gobernabilidad también eran muy frágiles, y no digamos el sistema de salud. Entonces, un contexto donde aparece una epidemia en un país que no estaba preparado para atender la epidemia, con una crisis hospitalaria, con una crisis del sistema de salud, empezaron, digamos, a ver situaciones de temor, sobre todo por el origen de la infección, claro, ¿verdad? había mucho miedo. Mucho miedo, y realmente la ignorancia empezó a pensarse, esta es una infección altamente contagiosa. Sí. Esta es una infección que realmente nos lleva a la muerte. Esa era la mirada, ¿no? Pero una mirada terrible que yo recuerdo a la doctora Elsa Paló en unas entrevistas que me decía, mira, Xiomara, en el hospital cardiopulmonar tórax parecíamos astronautas. O sea, sí, cómo teníamos que colocar toda esta indumentaria de protección, se quemaban las sábanas de las personas que llegaban ahí y en situación crítica. O sea, era ya SIDA, situaciones muy avanzadas, porque también había todo ese temor, ¿verdad? ¿Qué pasaba con las personas? Yo vi casos, por ejemplo, en el sistema de seguridad, lo que ahora son el tema de policía, ¿no? Al lado del Parque La Merced, tirados en el suelo, en cartones. Y uno decía, ¿pero qué pasa? ¿Y la familia de esta gente dónde está? Y realmente era como peor que la lepra, ¿no? Sí. Entonces empezaron a ver algunos movimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí se me va a ayudar un poquito, el doctor Trejo. El doctor sí. Trejo, ¿verdad? Y empezamos, José Roberto Trejo, sí, que empezaba él tener un grupo de vinculación con personas con infección, pero todo era muy incipiente. Por acá el doctor Enoch Padilla, ¿verdad? Jorge Fernández, el doctor Tito Alvarado, que fue el primer médico que atiende el primer caso de VIH. Pero a pesar de todos esos escenarios de estos médicos, empezaba a pensarse o a recrudecerse la epidemia social. Y la epidemia social, que generaba muerte social, es estigma y discriminación. Y conste que todavía en esos primeros años no afloraba toda esta convicción de la defensa de los derechos de la población LGBTI. Eso es un poco más tarde, ¿no? Aunque habían casos que sabíamos que eran personas que eran de la diversidad y que se habían infectado. Pero ya te imaginas, el estigma era más crudo. Sí, claro. Y no digamos el estigma hacia las mujeres. Eso era también perverso realmente. Entonces tuvimos la ocasión, ¿verdad?, de conocer al doctor Jorge Fernández. Estaba el secretario del Congreso Nacional, Alfonso Hernández Córdoba. Yo recuerdo que para ese entonces ya empezaba un boom en los 80s, 85, a los 90, de generar legislaciones para abordar la problemática de VIH. Yo estaba como analista de políticas públicas en el CIEL, Centro de Informática y Estudio Legislativo, que ya no existe, ¿verdad? Y llegó el doctor Jorge Fernández con el doctor también Alfonso Hernández Córdoba. Y llevaba una primera ley con 22 artículos. Entonces, no, dice, mire, nosotros necesitamos que se revise esto, pero en artículos que no tenían todavía, no cuajaban los elementos. Había que visitar a las personas, conocer qué estaba pasando. Entonces recibimos y al director del CIEL me dice, mire, doctora U, le vamos a encargar a usted este trabajo. Claro, mi primera experiencia de ver casos venía de Berlín. Pero yo no estaba comprometida, estaba educándome, estaba en la universidad, y yo solo miraba que en el metro había gente que portaba un rótulo pidiendo ayuda. Un alemán, ¿verdad? Pero no era lo mismo lo que pasaba en Berlín que ver en España las personas tiradas en un invierno y decía el rótulo también vivo con infección. Ahí no decía vivo con infección, SIDA, tengo SIDA, ok. Pero era así como... En cambio en el metro en Berlín yo miraba que la gente transitaba un poco más y había más relajamiento. Entonces toda esa experiencia le decía yo al doctor Juan Fernández.
Y estaba otro compañero que ya falleció, Edgardo Cáceres, muy talentoso el compañero. No, nosotros tenemos que ver la realidad. Y hicimos el contacto con el doctor y ahí conocí yo a Alan. Primero conocí a Alan Danaway antes de conocerte a ti. Y empezamos a escuchar a la gente, ¿verdad? Y ver las necesidades. Lo más impactante para mí fue ir al famoso hospicio que tenían de las Madres Teresa de Calcuta con apoyo de, no sé si era el hospicio, recuérdame el nombre, San Pedro. Hospicio San José, San creo José, que se algo así. Y ver ahí en una cama un joven de 17 años que había sido excelente futbolista, la madre aquí a la cabecera, la monjita dice, mire, la situación es ya de agonía. Era impactante realmente. Y el padre estaba ahí y le dice la monjita, necesitamos los papeles del muchacho. Y el señor, que miraba que estaba atento a lo que pasaba, ya vengo, dice, no me tardo más que una media hora. Y el tipo no volvió. El tipo no volvió. El chico falleció, la madre estaba destrozada y el tipo no volvió a darse cuenta de él. Y esos casos eran como la nota común de familiares y de personas que morían en la soledad, en el abandono. Y siempre la madre en el tema del cuidado, llevando toda la carga, ¿verdad? Sí. También, bueno, otros casos. Recuerdo que después de salir del CIE que se avanzó, ¿verdad? Con el tema de trabajo sobre la legislación, ver diferentes grupos de autoapoyo, conocí a Yolanda Saldívar, también de Puerto Cortés, ¿no? Sí. Y a otras compañeras más. Y bueno, después yo salí del CIEL y tuve la oportunidad de tener un espacio en el proyecto Acción SIDA Centroamérica, junto con OPS, articulamos entonces, ya en la década de los 90, si me dijeron 95, 96, llegar a articular esta actividad de recolección de firmas, un ejercicio ciudadano. No teníamos materia de información sobre las veedurías sociales y todo. Y yo ya me había acercado a tu persona, recuerdo que te visité, y habíamos platicado de cómo estaba. Y yo vi mucha anuencia, también de la madre de Mauricio, ¿verdad? Doña Ofelia. Doña Ofelia. Es que hay tanto que contar en todo este proceso, se adelantaron. Sí. Y ver, por ejemplo, al Mauricio en el espacio frente al Hotel Sula, en su silla de ruedas, y aquella madre cargando 20 pastillas. ¿Te acuerdas? Que era terrible, ¿no? Que eran las AZT, que luego se demostró que era más lo que dañaban que lo que nos ayudaba. Claro. Pero era lo único, no había más nada. No, no había. Estamos hablando todavía de antes del 2001, que no había el acceso a terapia antirretroviral, era por abogacía de estos médicos. Sí. Y porque también, de alguna manera, la compañía de Merck entraba y traían la caletra, ¿te acuerdas? La caletra. Pero a veces había que buscar gente que hubiese fallecido para poder obtener esos insumos, ¿verdad? Eran durísimos esos. Y caro. Claro, era caro. Entonces yo creo que bueno, ahí también el compañero Alan jugó un papel muy importante, que alguna gente de Tegucigalpa concurría a pedir ayuda para poder obtener la caletra, ¿no? Y yo creo que mira, era un momento no fácil, ya para las personas que se exponían públicamente, ¿verdad? El terreno era hipócrita. Sí. Por un lado, ¿verdad? Sí, que bien, hay una persona, después habían encuentros, pero ese día la recolección de firmas, que fue en 4 lugares, frente al Hotel Sula, en el Mercado Dandy, recuerdo, en la universidad, y me faltó un espacio más, creo que el seguro. Tú estabas más que todo al frente al Sula, ¿recuerdas? Ahí estuvimos en el parque. Y usted no se puede imaginar todo lo que escuchamos de despropósitos, de groserías. Yo recuerdo uno que dijeron, ¿para qué están recolectando esas firmas? Dijo un peatón, entonces ya le explicamos para qué. Dijo, ¿saben qué? Yo le voy a firmar, pero para apoyar de que los vayan a botar a una isla y los dejen solitos morirse ahí. Sí, ¿sí? No, y las mujeres éramos las causantes de... Porque ahí no había distinción, quién tenía un VIH y quién no lo tenía. Estábamos todas. Por lo menos éramos más mujeres que varones. Sí. Pero sí recuerdo que estaba muy presente Alan, estaba presente Mauricio,
otros compañeros, creo que un joven, se me escapa, que ahora vive en Estados Unidos, que era también muy activo. Este era... El esposo de Araceli en aquel momento, ¿no? Roberto. Bueno, Roberto. Sí hubo, y otra gente que poco a poco fue, uno fue conociendo. Reina también. Sí, tanta gente. La misma Araceli. Araceli, no, sí, bueno, es un poco como ver el álbum, ¿no? Sí. Creo que a ti te dimos una copia de Tengo una fotografía, sí. Bueno, el afán era recolectar 10.000 firmas ciudadanas. No recolectamos las 10.000 firmas, pero tuvimos 9.347 firmas y tomamos la decisión de que viniesen al Congreso Nacional Alan, Rosa y tu hija. Entonces se abrió el espacio acá, era en ese momento presidente del Congreso el profesor Rafael Ponce, Pineda Ponce. Y teníamos una aliada increíble, doña Suad Salomón Pacusé. Pero teníamos a una abogada, Alonso de Quesada. O sea, teníamos gente que fue escuchando, gente que fue entendiendo, y teníamos el apoyo también del doctor Enrique Zelaya, del doctor César Núñez, que estaban pues prestos a ello. Estaba todavía el doctor Roberto Trejo. Y Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras con Rebeca, me acuerdo. O sea, sí se fueron sumando. Pero esa sumatoria de gente que sí tenía un compromiso real era minoritario frente a la avalancha de la ignorancia, de la estigma, de la discriminación. Entonces, cuando uno empieza a abogar por esta ley, empezamos a ver también contradicciones. Primero, ¿para qué una ley? Si está el Código de Salud. Pero ¿qué estaba reflejando eso? Que no había conciencia de que ya es tener una problemática estrictamente médica, no que trascendía al ámbito social. Sí. Afectaba el ámbito económico, afectaba, digamos, todo el nicho cultural, lo que ahora ya tenemos otras interpretaciones, ver, por ejemplo, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, y realmente, bueno, la ley costó. Recuerda que vino el Mitch, se engavetó un rato, y allá con esta abogacía de las firmas, se logró que en ese mes del 99, era un 9/9 del 99, entramos con la ley al Congreso Nacional. Para ese momento, tú no estabas en ese día, ¿verdad? Sí. ¿O sí llegaste? Estaba, porque había un escenario también difícil. Yo me acuerdo que era con el tema de la prueba. Cuando la prueba, fíjate que empieza la discusión, la prueba debe ser voluntaria y no obligatoria. Y nos salió un diputado, no quiero ni recordarme ni el apellido de él, y por ese artículo casi no pasaba la ley. Ya el último debate de la ley. Porque él decía, ¿cómo voy a permitir yo que mi hija se va a casar? Y de pronto, ¿te acuerdas? Sí. Mira, eso fuera impactante. Y uno casi no le puede decir, porque no podemos ofender a la hija. Y se decía, pero y aquellos matrimonios que son de hecho, que están las parejas, pero el Señor nos dimos cuenta y me dice, no, dejemos así, Jorge, y sigamos y a ver qué hacemos, ¿verdad? Bueno, se solventó de alguna manera y se quedó el artículo que la prueba era voluntaria. Pero estaba el artículo que tenía una vinculación violatoria por la ambigüedad, que era que los alcaldes, que podían ejercer el oficio de notarios en los municipios, no quedaba claro qué es lo que iban a pedir. Si la constancia de la prueba o la prueba a las parejas. Entonces ahí vino aquella exigencia, no, queremos ver la prueba. Y eso no era correcto, era violatorio. Entonces también ahí había todo un refuego que a pesar de que se aprueba la ley del 99, todavía no hay acceso a terapia antirretroviral, se logra esa ley, se meten algunos elementos con la consideración, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Una mujer no puede adoptar un hijo o hija por la brevedad de vida. Sí. Eso estaba bien marcado. Sí. Pero date cuenta todo el escenario y todo el proceso de investigación científica. Teníamos una miopía de lo que podía pasar. Y eso se va a reproducir con la recién epidemia de COVID.
O sea, la ignorancia, el estigma, la discriminación, el no estar preparados. A veces vemos decir, mire, que hay una infección en tal parte del mundo. Y nosotros estamos de espectadoras hasta que nos llega al terreno y nos agarran prácticamente desnudas. Como un tsunami, sin preparación. Sí, sin preparación. Sí. Bueno, pero volvamos. Viene otro momento de participación ciudadana que se logra también con apoyo de PASCA, de la OPS, de ONU-SIDA, que era las alianzas estratégicas. ¿Cómo lograr con las alianzas estratégicas hacer procesos de incidencia? Qué bonito, decía yo, esto está caminando. Pero lo importante era cómo acceder a los medicamentos. Sí. Yo no me encontraba en PASCA en ese momento, o sí tenía alguna relación, pero estaba más vinculada con el comisionado de derechos humanos, con don Leo, para que nos apoyara también. Sí. Y ahí vino este otro ejercicio ciudadano acá en Tegucigalpa, y entonces vino el primer movimiento para el acceso a la primera compra de terapia antirretroviral. Sí, y que ahí seguía teniendo, mejor dicho, un papel súper importante Médicos Sin Fronteras y Agua Buena con Richard Stern. Con Richard, exacto. Sí. Y también en ese momento el ministro de Salud era el doctor Salvador Pineda, ¿verdad? Entonces ya eso ya era un aliento, por lo menos acceder a terapia antirretroviral. Pero no había idea de los 90 y menos de 95, no, nada de eso, ¿no? Entonces, como te digo, ha sido un trabajo de labor prácticamente las personas que viven con VIH, que por fin, bueno, también en el CONCACIDA que se desarrolla en San Pedro Sula. En 99, en noviembre del 99. Sí, se logra estabilizar la red de mujeres con VIH, recuerdo, y a Sonapsida, ¿verdad? Claro, ha habido cambios, también la gente se mueve, algunos no están en el país, otras personas por el tema mismo que no se superaba estigma y discriminación, fallecieron. Y a veces abogaban por el derecho de otras personas, pero no abogaban por sí mismas. Sí. Lo cual te generaba también llegar a entender cómo el autoestigma y la autodiscriminación te pasa por el cuerpo, por el alma, por el sentimiento que tenés de cómo me van a ver, cómo me van a recibir. Y ahí empezamos a ver la avalancha de, aunque se aprobara la ley, de la exigibilidad de la prueba cuando optas a un trabajo. De hacer situaciones dramáticas, también tuve la experiencia en Cortés, en una X maquila, donde el médico es obligado a hacer las pruebas. ¿De qué año? Estoy hablando más o menos 2003. Se hacen una serie de pruebas por ahí. Ya se habían hecho antes, cuando estaba aquel proyecto que estaba la doctora Rudy Molinero, que estuvo un tiempo el doctor Kenneth Rodríguez, que era un programa de la OPS, que eran como facilitadores para llevar al tema del ámbito laboral, conciencia, toma de conciencia, pero siempre hay alguna gente que tiene prejuicio, ¿verdad? Entonces no hay idea de principios de bioética ni nada de eso. Se hacen las pruebas, no hay pruebas confirmatorias, y se me reporta el suicidio de una jovencita de 16 años. No hubo mucha bulla, eran extranjeros, ¿verdad? En aquel momento esa maquila ya no está, y al día siguiente notifican que la prueba de ella era negativa. Solo recibí la llamada y me dicen, mire, está pasando esto y ¿qué acciones pueden hacer? Entonces, ahí hay una serie de nichos, ¿verdad? Que a veces uno recurre a que no hay impunidad, pero a veces creo que la justicia a veces nos hace, se queda ciega. Y eso también sucede. Por ejemplo, si vemos el contexto de esa época histórica a lo que sucede actualmente, vemos cómo teníamos que salir del nicho de la infectología, del nicho biologicista, y ves, por ejemplo, la violencia basada en género, claro, las esterilizaciones forzadas, todo este ámbito que cae en un terreno que también ustedes, CEPROSAG, Forocida, Centro de Derechos de las Mujeres, revisan el abordaje de la violencia obstétrica, ginecobstétrica realmente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como que nos llega y todavía no hay esa voluntad férrea de dar una respuesta
fuerte, robusta a lo que está pasando. Xiomara, ¿y tú crees que Honduras tiene una particularidad en la región de Latinoamérica de que el porcentaje de mujeres en comparación con los otros países es más alto, de mujeres que viven con VIH? A pesar de ello, hemos visto que hay grandes lagunas en las políticas públicas para asegurar los derechos de las mujeres con VIH, este enfoque de género y esta interseccionalidad. ¿Qué crees que deberíamos de hacer ahora? Porque la infección de VIH no se ha detenido. No. Y cada día son mujeres jóvenes entre los 15 y los 25 años que están adquiriendo la infección. ¿Cómo desde los diferentes sectores, sociedad civil, cooperación, el Estado mismo, podemos asegurar que realmente esta nueva generación, lamentablemente personas con VIH que estamos conociendo ahora, no tengan estas terribles experiencias que tú ya nos llevaste en el contexto histórico de la epidemia? Ok, viendo a la mirada del contexto actual, y uno hace una crítica a la legislación que tenemos. Es una legislación desde 1999 sin enfoque de derechos en aquel momento, sin perspectiva de género y mucho menos interseccionalidad. Llegamos a hacer esa reforma en el 2015 y se introdujo enfoque de derechos y perspectiva de género de una forma enumerativa, por decirlo. Pero el grueso, el contenido de adentro no atravesó la ley. Y después hay una tardanza en el ordenamiento jurídico de tener un reglamento hasta el 2021, casi a las puertas de la transición de un nuevo gobierno. Entonces te das cuenta cómo transitamos en un momento de tiempos fragmentados, con vacíos legales, y de pronto encontramos un escenario político que tiene que volver a entendernos, a apropiarse de esta mirada a la infección VIH, que en el imaginario social de muchos hondureños y hondureños ya no existe. Y no digamos que cuando viene el COVID, que nos dan la estocada y prácticamente queda el VIH más invisibilizado. Así es. Sí. Entonces, no obstante, las personas con VIH siguen siendo presentes, siguen aumentando, y uno se diría, bueno, la interseccionalidad, ¿cómo se va a ver en este sentido? ¿Como una palabra más? ¿No? ¿Cómo vamos a ver el por qué el crecimiento de la infección por VIH en un imaginario que invisibiliza? Y por otro lado, vamos a ver qué tipo de educación ciudadana y qué tipo de educación integral en sexualidad reciben desde padres y madres de familia a través de la escuela de padres, que está prácticamente en la currícula, ¿verdad? Que la misma Secretaría de Educación sabe que existe la escuela para padres, le llama. Yo siempre digo madres y padres porque debe ser el involucramiento. Pero la preparación de las y los docentes. Ahora bien, creo que también hay una desinformación tremenda de qué se debe entender por educación integral en sexualidad. Esta educación tiene un primado en valores, y el valor fundamental desde la cultura de derechos humanos es el respeto a la dignidad del ser humano, el sentido de la igualdad, el sentido de la equidad. Pero un momento, si nosotros queremos librar de las ignorancia, de las tinieblas, de la caverna, a nuestra ciudadanía en sí un ciclo de vida, porque desde que el niño está chiquito, ¿verdad?, desde que la madre lo tiene en su vientre, pues ya hay una vinculación, un apego a ese ser que viene, y no digamos cuando ya está en sus primeros años de escolaridad, cómo tiene que proteger su cuerpo, cómo tiene que cuidar su cuerpo, pero también la vinculación del respeto a ese yo persona. Y es aquí cuando la gente no ha entendido los enfoques feministas o la categoría de género, que es una categoría analítica, que nos sirve para formulación de políticas públicas, para tenernos de legislación, normativas, etcétera, bien entendido. Y que género no es una matrícula con mujeres, ¿verdad? Lo que está implicando, ¿verdad?, toda esta constelación social
que de una antropología cultural hay que ver la relación del sexo y género y poco a poco ir entendiendo que nuestro siglo ya tiene una apertura hacia la diversidad sexual. Pero aquí hay el problema, Rosa, que el reconocimiento de la diversidad sexual sigue siendo un tema que abona mucho prejuicio, a mucha discriminación también y a una ceguera. A una ceguera donde prácticamente o sos hombre o sos mujer y no puede haber matrimonio, hombre y mujer. Pero ¿quién estableció esas normas? Normas totalmente heteronormativas, heterosexuales. Y pareciera que lo demás fuera una escoria, que el ser humano se degrada tanto, ¿verdad? Pero eso es contradictorio al mismo espíritu de los cristianos. Cristianismo, deísmo, como le quieran llamar, religiones, donde se supone que si hay una autoridad que llaman Dios o el arquitecto del universo, ese no excluyó al ser humano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, humanas y humanos, para decir, este vale mi respeto, este vale que le reconozca en su identidad, en su manera de ser en el mundo? No, yo no encuentro nada, ni de norma. Y por otro lado, la interpretación de la Biblia es muy sui generis, ¿verdad? No todo el mundo interpreta la Biblia en los diferentes sectores religiosos. Pero eso es un obstáculo tremendo a controlar y llegar al punto de erradicar la infección por VIH en nuestro país, tal como lo dice la Agenda 2030. Negar la educación integral en sexualidad es un atropello a la dignidad humana. Y yo, cuando miro estos movimientos que vienen desde la América del Sur, no te metas con mis hijos, hijas, bueno, yo daría, digamos, el sentido de, ok, preguntarle a la mamá y al papá, ¿cuál es la apertura que hay en su casa para educar a su hija y su hijo sin necesidad de que el niño tenga temor de preguntar sobre aspectos de sexualidad, sobre la genitalidad, sobre la reproducción, sobre el cuidado si esta chica no quiere quedar embarazada? Prevenir antes que llegar a condenar a una persona porque tenga a veces un aborto y que no todos los abortos son provocados, ¿verdad? Que también hay una ignorancia al respecto. Pero es porque en esa educación integral de la sexualidad no se promueve en la educación en cuanto a qué son los derechos sexuales y reproductivos. Miren la tasa. Dentro de la familia, Xiomara. Naciones Unidas para 2030 ha declarado que va a ser el fin de las nuevas infecciones de VIH. Pero yo creo que vos mencionaste uno de los principales retos para alcanzar esa meta, y es que mientras no tengamos una educación sexual integral, vamos a tener la gran dificultad de que, sobre todo las mujeres, que históricamente hemos tenido una falta de acceso a la educación, tengan los conocimientos y tengan los insumos para protegerse de una infección de transmisión sexual que es una puerta para adquirir el VIH, que prevenga los embarazos no deseados y que tengan toda la información. Pero ahí está el punto clave: accesibilidad, disponibilidad y un respeto a la persona. Porque si vos tenés un prejuicio de ves que va un chico a comprar condones y le haces una mirada desde la adultocracia, o va la niña que quiere cuidarse y quiere tomar sus medidas, y hay una sanción moralista, ¿cómo cambiar esas actitudes de las adultas y de los adultos? Yo creo que va a ser bien difícil. Yo tengo esperanza. Tengo esperanza en un número reducido de adultos que estamos acompañando la incidencia política para la educación sexual integral, pero un número que cada vez es más grande de adolescentes y jóvenes que están entendiendo que necesitan la educación sexual, porque ahora mismo la están buscando en lugares que no necesariamente son confiables. Y que ellos mismos declaran, y nosotros estamos recabando alguna evidencia, que ahora mismo, en 2024, en algunos lugares de nuestra Honduras, los padres aún no hablan con sus hijos de educación sexual. ¿Y cómo es que estos grupos fundamentalistas, que justo como tú mencionabas, se unen a este movimiento del sur, venden una idea de satanizar la educación sexual
a estos grupos de padres que salen a las calles a impedir una educación sexual y no conocen su contenido. Claro, es que volvemos al punto de partida. Es una convicción lo que están tomando, cuántas unas bases sólidas de la convicción, y por qué no hablar en un pleno más abierto, ¿verdad? Convocar a las personas que abogamos por esta educación integral en sexualidad, porque es una apuesta a la vida. Y podemos llamarnos provida en el buen sentido de la palabra. Pero yo no quisiera ser como está el gran escritor José Saramago en su libro de las intermitencias de la muerte, que dice, bueno, es que si yo ya no tengo gente que muera y no creo una resurrección, el cristianismo se me cae. No es eso, hay que salvar la vida, ¿verdad? Es un relato muy interesante en ese libro, porque en un pueblo moría la gente y en el otro no moría. Pero entonces le dice a él, no puede ser que no mueran. Y le dice el cura muy preocupado, ¿y cómo abogo por la resurrección si no mueren? Tengo que verlo al leí hace muchos años. No, pero es interesantísimo. Sí, él era un ateo, obviamente, pero respetuoso de la dignidad del ser humano. Sí. Entonces yo creo que aquí las iglesias, que no puedo generalizar, porque está la iglesia episcopal, está las mujeres por el derecho a decidir, están las ecuménicas, que tienen una mirada diferente, pero es una apuesta a la vida. Entonces sí es interesante ver si la formación de estos padres y madres que abogan por no te metas con mis hijos, dan esa educación integral en casa, y que más bien ellas pueden ser unas aliadas para salvar vidas. Entonces qué bonito haría un diálogo sin dogma, ¿verdad? Porque con el dogma ya no se permite el diálogo. Entonces yo creo que aquí en la apertura también hay una gran responsabilidad, tú lo has tocado, Rosa, el rol del Estado. Generar realmente políticas públicas donde las carencias de lo que hablabas antes, de una interseccionalidad, que no solo está en porque la mujer sea con VIH, que sea negra, que sea pobre, no, hay que verlo en un núcleo más integrador, más incluyente, porque puedo tener mujeres con discapacidad, con diversidades de grupos étnicos, con diversidad de orientaciones sexuales, pero ¿qué son independientemente de eso? Son personas, y el valor que me cruza con todas ellas, independiente de las opciones, es la dignidad del ser humano. Así es. Y si yo respeto la dignidad del ser humano, no le puedo violentar el derecho a la educación, el derecho a la información. Mal haría en restringir ese derecho, porque le estoy violentando. Y por otro lado, estoy realmente generando una especie de contradicción cuando tú también has señalado, ¿dónde buscan información las y los jóvenes? En redes donde hay un acceso tremendo a la pornografía. Claro. Y la información que se da es completamente errónea, distorsionada. Totalmente. Afirman más las masculinidades tóxicas, relaciones tóxicas, las novelas de narcos, todo el tema del crimen organizado que ha atravesado este país lamentablemente, y cómo se radica, digamos, estos ámbitos de pobreza, pero no solo es pobreza material, no es solo la pobreza que te lleva a la indigencia, es la pobreza de la deshumanización. Y si no logramos revertir estos escenarios donde el odio cada vez se enraiza, mira ahorita las expresiones de violencia política, la misoginia que hay, todo un ataque como que si nosotros estamos en una competencia de si el varón o la mujer es más brillante o no es brillante. Todas y todos tenemos derechos, si somos esos seres humanos a los que nos respeten la dignidad. Pero también hay un tema que es vital. Necesitamos construir una cultura de derechos que obviamente va a ir contra los intereses neoliberales, porque con el neoliberalismo lo que se genera es un principio de rentabilidad. Y si tú no eres rentable, no vales. Sirves. Entonces tu dignidad es pisoteada, es totalmente anulada. Entonces aquí más bien yo creo que estas reflexiones, que supongo van a llegar a la diversidad de personas, que calen la conciencia del respeto que merece la otra y el otro. Y no estemos viendo etiquetas. Es que con las etiquetas no llegamos a nada. Hoy nacemos, nos pusieron un nombre, pero no nos pusieron una etiqueta de que soy heterosexual, soy homosexual, soy lesbiana, soy trabajadora de sexo. No, ¿por qué tengo que estar buscando etiquetas? Eso es absurdo, ¿no?
respetemos al ser humano. Y eso implica también el trabajo en los hospitales, en los servicios de atención integral, en la forma, si el chico quiere que le llamen María o Beatriz, ¿qué importa? ¿Qué le quita a aquella persona de no llamarle por el nombre con la persona que se identifica y que se siente bien y que se siente un ambiente que no sea hostil? Sí. Xiomara, pero ahí sería otro tema de conversación. Realmente que necesitamos varios episodios con Xiomara porque tiene tanta información, trabaja en diferentes ámbitos con diferentes grupos. Yo voy a ir cerrando este episodio diciéndote, Xiomara, muchísimas gracias. Yo sé que este podcast va a darle muchísima información a las nuevas generaciones, sea que vivan con VIH o que no, porque también tiene un fuerte componente de que las violencias nos afectan a todos en los diferentes ámbitos. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora, donde hemos abordado sobre todo los retos que nos presenta al país ahora, pero también las oportunidades, y es la participación de las nuevas generaciones, de los adolescentes y de los jóvenes para abogar por el ejercicio de sus derechos humanos, de sus derechos sexuales y reproductivos. Xiomara, te dejo el espacio para una última reflexión. Igual, cuenten conmigo, creo que es una oportunidad, ¿verdad? Hay diferentes canales, hay diferentes organizaciones, y un poco el llamado a las personas que están candidateando para próximos procesos electorales. Vayan con una consigna de salvar vidas, respetando la dignidad del ser humano, deseando realmente construir una cultura de derechos humanos y no solo capitalizar el momento coyuntural que tienen. Creo que hay hombres y mujeres muy valiosas en el país, pero todavía algunos les atraviesan prejuicios, estereotipos, mala información. Entonces hay instancias, Fundación Llaves o el Foro SIDA, donde pueden abocarse con las puertas abiertas. Si quieren un diálogo más profundo, pues hay jóvenes también en el liderazgo de la Fundación Llaves, como en Foro. Acérquense, no tengan temor. No hay peor cosa que vivir en la caverna y no querer ver la luz. Así que, Rosa, te agradezco muchísimo y estamos a las órdenes. Muchas gracias, Xiomara, y gracias a ustedes por estar con nosotras.